Domingo 19 del tiempo ordinario recuperamos el paso de los domingos ordinarios. Como recordaréis, la semana pasada celebramos la transfiguración. Y hoy aparece cómo está Dios en nuestras vidas, cómo se muestra Dios en nuestras vidas. Muchas veces, como le pasó a Elías, cree que Dios se muestra en los grandes acontecimientos, en aquello que remueve al mundo, como el huracán, como el terremoto. Pero ahí no estaba Dios. Pero Dios está en las cosas pequeñas, en el susurro de la brisa suave. Y ahí estuvo Dios, en lo pequeño, en lo habitual, en lo de cada día. No hace falta irse lejos, porque al final, como nos dice San Pablo también en la segunda lectura, es Cristo mismo el que nos muestra el camino. Cristo coge a Elías y encarna esa palabra de Dios en su vida. Cristo encarna en lo pequeño, en un recién nacido, como es el misterio de la Navidad, en ese susurro del que habla Elías, al Dios de todos, al Dios mío y al Dios vuestro, a ese Dios que nos ha llamado a ser amados. Y para mostrarnos que en eso está Dios, viene Cristo, después de haber hecho la multiplicación de los panes y los peces, donde los discípulos han visto ese poder de Dios que hasta algunos querían coronarle como rey. Cristo, en lo pequeño, en lo habitual, se retira a orar allí solo. Y al orar, los discípulos salen a buscarle al mundo. De repente hay una gran tormenta y esa tormenta lleva a los discípulos a tener miedo, hasta que aparece Cristo y ellos tienen miedo y dicen, no temas, soy yo. Pero la duda siempre es inherente al ser humano. Y Pedro, aquel que es la roca sobre la que va a edificar su iglesia a Dios, le dice, si eres tú, mándame ir. Y él le dice, ven. Pero Pedro, como tú y como yo, en los momentos de dificultad, en los momentos de oscuridad, tiene miedo. Hay viento y duda de Dios y se empieza a hundir. Pero al final le grita, Señor, sálvame. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Extiende su mano y lo saca. En los momentos de dificultad en mi vida también, Jesús extiende su mano y me saca. Pero no os equivoquéis, la mano de Dios también aparece en el prójimo, como dice aquel chiste, ¿no? Ese chiste que decía, un hombre en unas inundaciones subido en el campanario, venía el vecino con la barquita, ven que te voy a ayudar a salvar, no, que Dios me va a salvar. Venía luego la lancha del salvamento civil y pero algo había subido, no, dejarme en paz que Dios va a venir a salvarme. Luego llegó el helicóptero y el hombre, dejarme en paz que Dios va a venir a salvarme. Hasta que murió ahogado. Y cuando llega, se encuentra Dios y dice, ¿y por qué no has venido a salvarme? Y le dice Dios, ¿y quién te mandó a tu vecino, a la lancha y al helicóptero? La mano que Dios nos da muchas veces es la mano del prójimo. Esa mano de Dios viene encarnada en ti y en mí. Debemos ser manos de Dios para ayudar en el mundo, pero también para saber aceptar esa ayuda que Dios nos trae, cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre. Renueva en nosotros, renueva en nuestros corazones el espíritu de adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Comienza la Eucaristía con la referencia a algo que es precioso, la posibilidad de llamar Padre a Dios. Es algo muy grande esto que nosotros como cristianos podamos llamar Padre a Dios. Y esto lo hacemos porque el Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen para mostrarnos a Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y así poder vivir esa capacidad de llamar Padre a Dios y por tanto reconocer en los prójimos a nuestros hermanos. Y por todo esto, que no podemos olvidar esa adopción que ha hecho Dios con nosotros. Y es una labor de todos los días y de cada momento poder vivirla. Y así de esta manera, desde lo que somos, llegar a ser esa herencia prometida, que es la de Dios para cada uno de nosotros.
Placido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos, y ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. En esta oración sobre las ofrendas pedimos al Señor, como tantas otras veces, que aquello que nos ha sido entregado por amor en la adopción filial, como lo recordaba la anterior oración, y que la misericordia de Dios ha entregado a cada uno de nosotros, al ser humano, y en este caso a la Iglesia, nos ayuda a ofrecérselo a Él, para así, por medio de la evocación del Espíritu que nos había recordado esa adopción, sean convertidos en el sacramento de nuestra salvación. Al inicio de la Iglesia, los sacramentos a veces se les llamaba misterios, para recordar y para enfatizar que lo que estamos presenciando queda y va más allá de nuestra propia razón, que no se trata de entender, sino de vivirlo en cada momento de nuestra vida. Compadecido del extravío de la humanidad, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de la eterna muerte, y resucitando nos dio vida eterna. Prefacio segundo dominical, el plan divino de la salvación. Este prefacio dominical nos habla del plan de la salvación de Dios como un plan que se va llevando poco a poco, para gloria de nuestro Salvador. Pero no podemos olvidar, como nos recuerda el Evangelio de hoy, que la fe es confianza, confiar en aquel que nos ha llamado, aunque nos movamos en medio de tormentas, dificultades a las que nos podamos enfrentar, no nos pueden hacer olvidar que el Señor sigue estando a nuestro lado. Por eso el prefacio comienza diciendo que el Señor se compadeció de la humanidad y por tanto quiso nacer de la Virgen, para de esta manera mostrarnos cuál es el camino de la confianza. Él se hace confianza, se hace uno de nosotros para así poder mostrarnos el camino. Este camino que nos muestra que la cruz no es el final, como que Él nos ha librado de la muerte, mostrándonos el final del camino, que para nosotros es la resurrección, la vida eterna a la que todos estamos llamados. Unión en tu sacramento nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. La oración final es tan corta que parece tener prisa para acabar y salir al mundo a anunciar el Evangelio. La comunión recibida es camino de salvación, algo que no podemos olvidar, porque es el único camino que tiene la fe para afianzarse en la luz de la verdad de Cristo. Una fe vivida fuera de los sacramentos nos lleva a subjetivizar nuestra fe y alejarnos de aquello, de parecernos más a Dios, sustituyéndolo porque Dios se parezca más a nosotros. La común unión nos afianza en la luz de la verdad de Cristo para ser testigos del Señor.